Buenos días, hermanos, los saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie El matrimonio y la familia. Para los que anotan, este es el tema número 6. Hoy día vamos a ver esta enseñanza que titula El Señor odia el divorcio. Entonces, hermanos, el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Tal vez alguno de ustedes está viviendo las consecuencias directas o indirectas de un divorcio, o de padres separados que se volvieron a casar. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Lastimosamente, el divorcio está destruyendo las familias, está destruyendo a los hijos, y por ende está destruyendo la sociedad. Aleluya. Y no solo de los que no son creyentes, hermano, lo peor de todo, sino que esto ha entrado dentro de la iglesia cristiana. Y es común que los cristianos se estén divorciando, pero todavía más grave es ver a pastores que se están divorciando y se están volviendo a casar y siguen al frente de una iglesia y se han metido con las propias hermanas, entre comillas, de la iglesia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 2. Porque a veces hay gente que se cree más buena que Dios. Y a veces cuando un pastor cae, la gente come, ¿usted quién es para juzgarlo? Que siga siendo pastor, pues. No, es que no es mi opinión lo que cuenta, ni la opinión de ningún hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo que dice el Señor y lo que manda la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 2. Y aquí está hablando requisitos para ser obispos, o sea, para ser pastores. Mira lo que dice. Pero es necesario que el obispo, entiéndase pastor, sea irreprensible, marido de varias mujeres. ¿Así dice? ¿Qué dice? Marido de una sola mujer. Hermanos, este es un requisito que no se puede violar, no se puede alterar si es que alguien tiene el deseo de servir a Dios. Ahora no confundamos, ese pastor que cometió adulterio, se recasó, ¿se puede salvar? Si hace frutos dignos de arrepentimiento, sí, se puede salvar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero una cosa sí te digo, ese hombre no puede volver nunca más a ser pastor. Esa es la diferencia. No puede. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos. Hoy día, hermanos, yo estoy cumpliendo 45 años. Imagínense que yo me quiera enlistar, hermano, en la Academia Nacional de Policías, o me quiera enlistar en el Colegio Militar. No voy a poder. ¿Por qué? Porque no cumplo los requisitos. ¿Sí o no? De la misma forma, hermanos, hay muchos, no sé cómo leen la Biblia o cómo la entienden. Hermano, este es un requisito. Y cuando un pastor cae en adulterio, si se arrepiente, te lo vuelvo a repetir, no te confundas, ese hombre se puede salvar. Pero nunca más puede volver a ser pastor. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos que exige el Señor, que exige la palabra de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Ahora vamos a ver unos pasajes para ver lo que Dios dice respecto a los adúlteros. Aleluya. Y muchos no están tomando en serio esto. Vayamos a Gálatas, el capítulo 5, el versículo 19. Para que entiendas, cuando un cristiano ve que un adúltero muere, no le puede decir pues que se ha ido al cielo. Y te lo voy a mostrar con la Biblia. No es mi opinión, no es lo que yo quiero decir, es lo que dice el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Así dice el Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. No era la primera vez que estaba diciendo esto Pablo, que los que practican tales cosas pueden entrar al reino de los cielos. Así dice. ¿Qué dice? No heredarán el reino de Dios. ¿Sí o no? No van a poder entrar al reino de Dios, hagas lo que hagas. Vamos, gloria a Dios, aleluya, a otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y te voy a mostrar en hartos pasajes. Gloria a Dios. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículos 9 y 10. Gloria a Dios. Y tú te estás convenciendo con la Biblia. No es lo que yo estoy diciendo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Así dice el Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿quiénes son los injustos? No erréis, no se equivoquen. Porque si tú haces esto, no vas a entrar al reino de los cielos. No te equivoques. Ahí pone la lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? No hay posibilidad, hermanos, que un adúltero pueda entrar en el reino de Dios. Y esto es lo más contundente. Pastor, ¿pero por qué dice usted que se van a ir al infierno? No lo digo yo, lo dice Jesús. Ahora sí, Mateo, y esto es contundente. Mateo capítulo 5. Aleluya. Mateo capítulo 5. Versículo 27, por favor. Y lo vamos a leer al 30. A ver cómo lo entienden. ¿Oísteis que fue dicho, cometerás adulterio? ¿Dice eso? No cometerás adulterio. Miren lo que dice. Y aquí está hablando del adulterio físico. Aleluya. Un adulterio consumado. Pero mira lo que dice el Señor. Pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Delante de los ojos de Dios, hermano. El hecho de que tú mires a una mujer y la codicies, ya estás adulterando espiritualmente. Por eso es que nosotros los cristianos, las cristianas, las hermanitas, no vestimos ropa lasciviosa ni ropa sensual. Ese es el motivo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando una mujer, aleluya, se viste sensualmente, sí o sí, va a traer la mirada de otros hombres. ¿Sí o no? ¿Lo están entendiendo? Y eso es lo que muchas muchachitas, muchas hermanas no entienden. Está siendo piedra de tropiezo para otros. Pero mira lo que dice el Señor Jesús. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea metido al cielo. ¿Así dice? Sea echado en el infierno. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Que nos vamos a sacar los ojos. Aquí en todos seríamos tuertos, hermano. ¿Sí o no? Mínimamente todos, sin excepción. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Hermano, que tenemos que poner un énfasis, una prioridad a cuidar nuestros ojos del adulterio. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, te está diciendo, por culpa de ese tu ojo, vas a ser condenado en el infierno. Por eso, hermanos, nosotros no podemos dar gusto a nuestros ojos. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso en la casa de un cristiano no se concibe, pues, hermano, calendarios de mujeres desnudas o de hombres sensuales. No. ¿Por qué? Como no estás dando énfasis, no estás dando la prioridad que merece este asunto, por culpa de eso, ¿dónde te vas a ir? Al fuego eterno, al infierno.
¿Qué les dice? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Por qué? Porque con estas tus manos cometes pecado. Con esta tu mano prendes el canal de televisión y estás viendo cosas prohibidas, de mujeres desnudas, de hombres sensuales. O peor, estás entrando al internet y con esta tu mano, hermano, estás entrando a páginas pornográficas o a páginas donde están mujeres sensuales, hombres sensuales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cortar las manos? No. El Señor te está haciendo darle el énfasis. No te trates de pasar de vivo. Toma en serio esta situación, porque si no lo haces, por culpa de esa tu mano, te vas a ir derechito al infierno. Entonces, el adulterio, hermanos, la lujuria, es uno de los peores pecados. De los pecados que más aborrece Dios. Entonces aquí está la lista de los que no entrarán al reino de Dios. Pregunta: ¿por qué hay algunos que se quieren pasar de vivos? Pastor, ¿de qué adúlteros está hablando aquí? ¿De los del mundo? Porque entre los cristianos no hay adúlteros. Está hablando aquí de todo tipo de adúlteros, los del mundo, los de dentro de la iglesia. ¿Lo estás entendiendo? Porque por adulterar, por dar satisfacción a tu carne, cuidado que termines condenado en el infierno. Ahora, vamos a ver, y aquí viene lo controversial, ¿por qué Dios no aprueba el divorcio? Y la Biblia se los va a decir. Vayamos a Malaquías, el capítulo 2, el versículo 16. Así dice el Señor. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, entiéndase, divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿Con quién? Con la mujer de tu juventud. Eso también dice Proverbios, que no seamos desleales con la mujer de nuestra juventud, porque a veces pasan los años y la mujer comienza a envejecer, y como tiene los bebés, a veces es la que más rápido envejece, hermanos. Entonces el hombre dice: no, ya estaba media viejita mi mujer, mejor me consigo otra. Jesús reprenda al diablo. No seas desleal. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero este mismo versículo vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, porque aquí es un poco más claro. Y mira lo que dice: el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. También vamos a leer este versículo en la traducción de la Biblia Dios habla hoy, porque también aquí está más claro. Y dice así el Señor: el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. ¿Por qué el Señor odia el divorcio? Hay tres razones fundamentales por las cuales el Señor, aleluya, odia el divorcio. Número 1, porque agrede el plan que Él diseñó para la familia. Y en ese plan que Él tenía no estaba el divorcio. Dios habló de unión indisoluble hasta que la muerte los separe. Y el divorcio agrede el diseño de la familia y la destruye. La razón número 2 es porque implica infidelidad al pacto matrimonial que dos personas hicieron delante de Dios. Aleluya. Porque a veces hay infidelidad de alguna de las dos partes. Y como Dios es un Dios fiel, aleluya, que guarda los pactos, todos los pactos que hizo con el hombre, Dios las cumplió. Aleluya. Pero nosotros los hombres
somos expertos en romper los pactos, ¿sí o no? Nosotros somos los que fallamos. La tercera razón es porque trae consecuencias desastrosas para la familia. Yo lo viví, hermanos. Aleluya. Porque mis papás de mí se separaron, hermanos. Aleluya. Y es muy probable tal vez que alguno de ustedes también viene de padres divorciados, separados o de casados. ¿Y saben a qué me estoy refiriendo? Escuchen, todos los cristianos debemos de aborrecer el divorcio. Aleluya. Porque Dios aborrece el divorcio. Por eso debemos entender que el matrimonio es un pacto entre dos personas. Y este pacto no se debe de violar, porque si se viola, irremediablemente traerá consecuencias desastrosas. Por eso nos debemos enseñar a nuestros hijos a orar por sus esposos, por sus esposas. No es casarse en la emoción, porque una cosa es la emoción y otra cosa es ser guiados por Dios. ¿Lo están entendiendo? Porque después vienen las consecuencias. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra pacto es un contrato, es un tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir todo lo que está estipulado. Aleluya, eso es un pacto, un compromiso mutuo que los obliga a una serie de responsabilidades, pero también les da pues beneficios. Aleluya. Y es algo mutuo entre dos personas. Y en Gálatas, el capítulo 3, vamos a ver un ejemplo de esto. Pablo está argumentando el pacto que Dios había hecho, gloria a Dios, con Abraham, que tenía que ver con el futuro de la humanidad. Y este pacto era de fe. Por eso somos hijos de Abraham, por la fe. Aleluya. Y vamos a ver que es un pacto. Gálatas capítulo 3, el versículo 15. Aleluya. Gálatas capítulo 3, el versículo 15. Así dice el Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, y esa palabra aunque es muy importante. Aleluya. Una vez ratificado, o sea, firmado, estipulado, ¿qué dice? Nadie lo invalida ni le añade. Hermanos, tenemos que entender este texto a la luz del contexto bíblico. En aquellos tiempos, los pactos, los compromisos que se hacían entre personas, ejemplo, yo te compro tu casa en tanto, y todo era por palabra. No es como hoy que tenemos que firmar un contrato de compra y venta con cláusulas, y si no cumplas, te penalizan, o pierdes todo, porque no diste, gloria a Dios, aleluya, la cuota mensual de dinero, aleluya, y te quitan, ¿sí o no? Y dice, un pacto entre hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Es decir, este pacto debía de cumplirse como acordaron. ¿Sabían que cuando uno compra un auto o una casa, tú estás haciendo un pacto comercial? Ejemplo, ¿cuánto vale tu casa? Tanto, ok. Llegan a un acuerdo y firman un contrato. Hacen un pacto, aleluya. Y un pacto, aleluya, es un compromiso que tienes que cumplir sí o sí. Entonces, si alguna de las dos partes no cumple, se mete en problemas legales, ¿sí o no? ¿Están entendiendo? Entonces Pablo está enfatizando de lo serio que es un pacto. Escuchen, el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un compromiso que adquieren dos personas. Y cuando ese pacto es violado, vienen las consecuencias. Es muy probable, como lo dije al principio, que algunos de ustedes estén pasando por ese trauma. Aleluya. Por ejemplo, hay un episodio en mi vida que me afectó mucho, y es el abandono de mi padre. Aleluya. Muchos padres no toman en cuenta eso, porque un hijo necesita al papá
y necesita a la mamá. Aleluya. Y a veces cuando eres niño, 8, 7, 9 años, estás ahí en la cancha y tú sabes que los niños son fregados. ¿Y dónde está tu papá? El niño se da cuenta que todos están ahí con su mamá y con su papá. Y tú miras, solo tienes a tu mamá. Y de alguna forma te afecta. Gloria a Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Escuchen. El hombre y la mujer están unidos de por vida cuando se casan. Aleluya. ¿Por qué? Porque hacen un pacto delante de Dios. Y este pacto los une de por vida. Y lo único que les puede separar es la muerte. Vayamos a 1 Corintios, el capítulo 7. Aleluya. 1 Corintios, el capítulo 7. Mira lo que dice el versículo 39. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39. La mujer casada, o el hombre casado, entiéndase, está ligada por la ley mientras su marido vive, o la mujer muriere. Gloria a Dios. Pero si su marido muriere, o su mujer muriere, libres para casarse con quien quiera. Entonces, esto quedó así estipulado después de que Adán y Eva pecaron, hasta que la muerte los separe. Y mira la última parte: libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, tu cónyuge muere, sea el hombre o la mujer, te puedes volver a casar. Aleluya. Pero pone un requisito, que tiene que ser con un cristiano. ¿Con quién? Con un cristiano. Eso es lo que significa con tal que sea en el Señor. Y a veces ya hermanitos que han asistido años a la iglesia te preguntan: pastor, pero hay una vecina que también es viuda, pero no es cristiana, pastor. ¿Qué esperan que le digan, hermanos? ¿Ah? ¿Qué esperan que le diga? ¿Qué dice la Biblia? Que un cristiano no se puede casar en yugo desigual. Jóvenes, para ustedes es lo mismo. Porque a veces preguntan: pastor, ¿me puedo casar con un jovencito, es rapero, y me gusta? Es el rapero de la plaza y siempre está rapeando, pastor. Me lo rapea bonito, quisiera casarme con él. ¿Es cristiano? No es cristiano. Así que hay muchos hermanitos que se quieren pasar de vivos. Pero el Señor dice: no os hagáis. Así dice el Señor. Ahora aquí viene una pregunta: ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Aleluya. Y en los evangelios Jesús tocó el tema del divorcio. Y era ineludible que tocara ese tema. ¿Por qué? Porque Él había diseñado a la familia. Él sabía cómo era la situación. Y 2 de sus versículos están en Mateo. Y los otros se encuentran en Marcos y Lucas. Son semejantes, pero en Mateo, hermanos, da una explicación más amplia. Se entiende un poco más. Y vamos a verlo. Vayamos a Mateo capítulo 5, porque estamos entrando a lo controversial, hermanos. Aleluya. Aquí Jesús está hablando del divorcio. Y esto está enseñándolo en el Sermón del Monte. Y Jesús estaba enseñando ahí a sus discípulos. Aquí, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Entonces es para ti esta enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 31. Así dice el Señor: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, pecado sexual, aleluya, hace que ella adultere.
O sea, si se divorcia por cualquier cosa, hace que ella adultere, si es que esa mujer se vuelve a casar. ¿Qué más dice? El que se casa con la repudiada comete adulterio. Y de eso está lleno el mundo. Muchos se van a dar la sorpresa ese día, que no están tomando con seriedad este asunto del adulterio. Pero muchos se van a ir derechito al infierno, porque piensan que esto es un juego. Aleluya. Pero ya lo hemos visto, te lo he mostrado por la Biblia, que los adúlteros pueden o no pueden entrar al cielo. No van a poder entrar al cielo, hermanos. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, por eso el mundo está como está. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado a Dios y a su palabra. Ahora Jesús está dando una interpretación correcta a Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio capítulo 24, el versículo 1. ¿Dónde fue que dio o autorizó esto Moisés? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿qué dice? Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La frase alguna cosa indecente en el hebreo implica inmoralidad sexual. O sea, se lee así, escuchen. Si alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare a ella por haber hallado en ella algún pecado sexual, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. Y es exactamente la interpretación que Jesús le dio en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Entonces, en los tiempos de Jesús, escuchen, y esto es muy importante, prevalecían dos escuelas de interpretación de la Torá. La Torá, por si acaso, hermanos, son los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Alguien puede enumerar? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la Torá. Entonces, había dos escuelas que interpretaban la Torá. Para que me entiendan, dos escuelas teológicas. Y eran dirigidos por dos rabinos. Uno de estos rabinos se llamaba Shammai y el otro se llamaba Hillel. Y estos eran intérpretes de la ley y conocedores de la palabra. Pero en la escuela del rabino Shammai prohibían el divorcio por cualquier cosa, por cualquier situación, excepto cuando había pecado de tipo sexual, como homosexualismo, lesbianismo, incesto, prostitución, bestialismo, o sea, relaciones sexuales con animales. O simplemente por adulterio, porque los engañaban con otro hombre o con otra mujer. O sea, entiéndase, todo tipo de pecado sexual. Y esta escuela del rabino Shammai decía, no hay divorcio, a menos que sea por pecado sexual. ¿Por qué? Porque el pecado sexual rompe el contrato, el pacto matrimonial. Y esta interpretación del rabino Shammai es la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque concuerda con la enseñanza de Jesús. Pero la otra escuela del rabino Hillel permitía el divorcio por cualquier causa, por cualquier razón. Si había algo que al hombre no le gustaba de la mujer, ya le quería dar la carta de divorcio. Dicen las crónicas de ese tiempo que las cartas de divorcio de ese tiempo las extendían solo por el hecho de que la mujer no cocinaba bien o porque había cambiado su figura después de tener hijos y le creció la barriga, se le deformó el cuerpo. Entonces el hombre iba y decía no, y buscaba cualquier razón para divorciarse. Y se escudaban y decían, Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Aquí está, aquí está. Aleluya. Entonces, eso fue el daño que vino sobre la nación de Israel. Había mucho divorcio, mucho adulterio. Y estaban esos hombres, por una mala interpretación de la Biblia, aleluya, destruyendo
el diseño que Dios había hecho para la familia, para el matrimonio. Hasta el día de hoy, hermanos, los seguidores de esa escuela permiten divorciarse por cualquier pretexto. Y son pretextos tontos, no son justificables delante de Dios. Desgraciadamente muchos cristianos de hoy del siglo XXI también siguen esa escuela. Y lo peor es que esos pastores que están predicando en los púlpitos están enseñando a los pobres cristianos a divorciarse por cualquier cosa. Aleluya. Inclusive, hermanos, aleluya, por no seguir la visión de su denominación, hermanos, hacen que se divorcien. Hay un caso allá en Perú, de una iglesia muy grande, de un pastor muy conocido, que hizo que se divorcie de su esposo. ¿Por qué? Porque el esposo le denunció todas las corrupciones que hacía este hombre, que muchos lo tienen como santo, pero es un corrupto. Y por esa causa se la llevó a su hija, le hizo escapar y le hizo separar. ¿Por qué? Porque supuestamente ese hombre no estaba ayudando o no estaban en la misma visión, entre comillas. Pregunto, ¿ustedes creen que eso está bien? Eso es una agresión a Dios y a su palabra. Aleluya. Entonces, cuando un pastor se divorcia, hermano, ya no tiene calidad moral para hablar sobre el matrimonio. Escuchen, si no pudo solucionar sus problemas, ¿cómo podrá solucionar los problemas de la iglesia? No puede ser pastor. Volvamos a 1 de Timoteo. Y esto también es un requisito, para que no se dejen engañar cuando quieran ahí aparecer cualquier pastor, hermano, que tiene su hogar destrozado. Sus hijos no le obedecen, no están en sujeción. 1 de Timoteo, capítulo 3. Aleluya. Versículos 4 y 5. Y estos son los requisitos para poder ser pastor. Mira lo que dice. Y aquí está hablando del pastor. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos, ¿qué? En sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puede. ¿Lo están entendiendo? Imagínate ahí con todos sus problemas, con todos sus líos, cada día peleando con su esposa, peleando con sus hijos. Y aquí parándose en el altar, no puede. ¿Lo están entendiendo o no? Yo he visto, hermanos, que en esas iglesias donde el pastor se divorcia, va a dejar secuelas. Y comienza a haber una plaga de divorcios en esa iglesia. Es impresionante. Ahora, no solamente desde el ámbito espiritual, sino que ese pastor perdió la autoridad. ¿Por qué? Porque imagínate, las ovejitas vienen a aprender y vienen a seguir el ejemplo del pastor, ¿sí o no? Imagínate ahí el pastor con una, con dos, tres mujeres. ¿Cómo crees que van a ser las ovejas? ¿Ah? De su misma condición. Y como no conocen la Biblia, no, Dios permite eso. Y ahí quiere torcer las escrituras el pastor. ¿Cómo Salomón tuvo tantas mujeres? ¿Cómo David tuvo tantas mujeres? Y no entienden la Biblia. Pero eso ponen como escudo. Y es un caos. Todos en esa iglesia puros adúlteros. Claro, yo conozco a varias iglesias así. Y esos hombres se divorcian por cualquier cosa. Aleluya. Y para hacer frente a esta distorsión de la palabra de Dios en todo lo que tiene que ver con el matrimonio, el Señor Jesús, aleluya, pronunció las palabras de Mateo 19. Vayamos a Mateo 19. Yo he oído casos, hermanos, donde la mujer quiere divorciarse con el marido. ¿Por qué? Porque tiene problemas de gases. Aunque te rías, hermano. Aunque te rías. Aleluya. Ah, no, mi esposo tiene problemas de gases, por favor, quiero el divorcio. Hermanos, y muchos se separan por eso, aunque no me puedas creer. Yo conozco varios casos. O porque le huelen los pies. O porque no cocina bien. No, hermanos. Gloria a Dios. Qué pena. Escuchen. Eso no es justificación para que una pareja se divorcie. No, pastor, ¿usted quién es para decirme yo me voy a divorciar? Ok.
Tú te vas a divorciar, pero escúchame bien. El matrimonio es indisoluble. Te podrás separar, porque tú lo quieres, pero no te puedes volver a casar. Ah, ¿por qué no? Porque eso dice la Biblia. Y si te casas, ya sabes lo que eres. Y ya sabes lo que te espera. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos. Tenían que ser estos, ¿sí o no? Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Algunos de ellos eran seguidores de Gilel. Ellos hacían muchas prácticas de tipo externo y le daban poderes espirituales a los actos, a los ritos, a las costumbres, a las tradiciones y a las ceremonias. Escúchenme bien, nada de esto tiene poder para limpiar tus pecados, ni para ser santo, menos para acercarte a Dios. Y estos hombres eran así. Y miren lo que le preguntaron a Jesús, tentándole y diciéndole, o sea, poniéndole una trampa para ver si él contradecía la ley de Moisés. Aleluya. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, se estaban pasando de vivos. Ya no había, hermano, ya eran muy sinvergüenzas. Porque por esa pregunta ellos sabían qué intenciones tenían. Señor, ¿puedo dejar a mi esposa por cualquier cosa? Se querían pasar de vivos, hermanos. Mira lo que dice. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí quiero enfatizar 3 palabras. ¿No habéis leído? Ahora, todos sabían leer entre los fariseos. ¿Por qué? Porque eran eruditos de la palabra. Pero este vocablo implica leer con entendimiento. Porque mucha gente lee por leer. Por eso no entienden la Biblia. ¿Por qué? Porque no la escudriñan. Entonces, Jesús les está diciendo, cuando leyeron, no entendieron que el que los hizo al principio. Ahora, ¿cuándo es al principio? ¿Cuándo Dios hizo el matrimonio? Dice que vio a Adán, que no había pareja para él, y le trajo otro varón. ¿Así dice? ¿Verdad que no? Dice varón y hembra los hizo. Yo no creo que ustedes tengan problemas en entender lo que es un varón y una mujer. Entonces, ¿de dónde sacan eso de que un hombre ama a otro hombre? O que una mujer diga, yo amo a otra mujer. Hermano, todo esto es perversión de tipo sexual. Escuchen, el homosexualismo y el lesbianismo es de los pecados que Dios más aborrece. ¿Por qué? Porque estas prácticas distorsionan el diseño original de la familia. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Acuérdense que el vocablo se unirá viene de una palabra griega que significa adhesivo, pegamento, que une 2 partes, que si las quiere separar, se destruye todo. Y eso significa que Dios hizo la unión matrimonial indisoluble. Son una sola carne. Y si se quieren separar, se van a destruir ambos. Algo que no me gusta cuando veo las noticias es al final. Ahora vamos a ver espectáculos. Así son los noticieros, ¿sí o no? ¿Qué nos importa la vida de los artistas? Pero hay mucha gente que les interesa. Y entre ellos, muchos cristianos. Y sale la famosa y le preguntan, supimos que te divorciaste de fulano de tal. Sí, me divorcié. Pero es el papá de tus hijos, ¿sí? ¿Y cómo te llevas con el papá de tus hijos? Me llevo excelente. Nos hemos vuelto los mejores amigos. Qué mentirosos. Si de casados no se llevaban bien, ¿ustedes creen que separados se van a llevar bien?
Esos piensan que estamos tontos. Pero muchos cristianos están imitando eso. Y ellos también dicen, ahora me llevo bien con mi ex esposa. Hermano, si casados no se llevaban bien, esos sí que están esquizofrénicos, hermanos. ¿Lo están entendiendo o no? Versículo 6. Así que ya no son más dos. O sea, cuando una pareja se une en el pacto matrimonial, ya no son dos, sino una sola carne. Es como el cuerpo. Y la Biblia hace esa analogía del cuerpo. Tenemos 2 manos, 2 pies, etc. Hermano, yo no puedo arrancar una mano, a menos que esté loco. ¿Quién quiere ser manco? Dígame. ¿Por qué? Porque me voy a dañar el cuerpo, ¿no es cierto? Así es cuando un matrimonio se destruye. Es como mutilar en partes ese cuerpo. ¿Qué más dice? Lo que Dios juntó, o sea, lo que Dios unió, pegó con un adhesivo que no puede ser despegado. No lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque cuando lo separa, se destruye todo. Por eso Dios odia el divorcio. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Aleluya. Y aquí sacaron sus argumentos. Pero tenían una mala interpretación de la palabra de Dios. Y repudiarla. Es obvio que le citaron Deuteronomio 24:1. Y le dijeron, ya le agradamos al Señor. Imagínense, y Jesús, que es el dador de la vida, el dador de la palabra. ¿Ustedes creen que le iban a engañar? ¿Lo iban a sorprender a Jesús? No. Y ahí seguramente estaban argumentando Jesús, entonces ¿por qué Moisés nos ordenó dar carta de divorcio? Algo está andando mal contigo, Jesús. Parece que no se entendí bien la Biblia. Pero mira lo que dice el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Quiero decirles 2 cosas. ¿Por qué Moisés les permitió? Obviamente, hermano, con la venia de Dios. Cuando Moisés traía los mandamientos, no es que él los escribía porque se le ocurría, no, sino que Dios le daba los mandamientos. Aleluya. Y cuando Moisés permitió que se le diera carta de divorcio a la mujer, fue con la venia o con la autorización de Dios. Entonces, esto no significa que esto estaba en el plan de Dios o en su voluntad, no. Pero él tuvo que permitir esto, ¿por qué? Por la dureza del corazón del hombre, por el orgullo del hombre, por el egoísmo, la soberbia y la maldad del hombre. Escuchen, Dios no iba a consentir que una esposa cristiana viva con un hombre que lo engaña, que la golpea, que no le da de comer. ¿Se imaginan? Entonces permitió, no porque estuviera en su proyecto o en su plan, no. O sea, escúchenme bien, Dios no puede obligar a una mujer a soportar la infidelidad de su marido, tampoco el maltrato. Aleluya. Aunque también hay mujeres que son terribles y ellas son las infieles y las que maltratan a su esposo. Entonces tuvo que permitir el divorcio por la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque los hombres no saben perdonar, ni tampoco saben arrepentirse genuinamente. Y estos 2 ingredientes, escúchenme bien, son importantes para que el matrimonio salga adelante, porque siempre va a haber equivocaciones y tenemos que aprender a perdonar. Aleluya. Y si nosotros cometemos errores, tenemos que aprender a arrepentirnos y a cambiar de verdad.
Esos son dos requisitos importantes. Pero porque son duros de corazón, son infieles, desleales, mentirosos, abusadores. Por eso Dios lo permitió. ¿Qué nos dice? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Aleluya. ¿Qué significa esto? Gloria a Dios. Dios aceptó. ¿Por qué? Porque no podía ver pues sufrir a su hija, maltratada, golpeada, abusada. ¿Qué dice la última parte? Mas al principio no fue así. O sea, que no estaba en el plan de Dios el divorcio. Escuchen, y sigue siendo lo mismo el día de hoy. No está en el plan de Dios que tú te divorcies. Pero por la dureza de tu corazón, por adúltero y porque engañas a tu esposa y porque maltratas a tu esposa, la golpeas, la humillas y abusas de ella, escúchame bien, esa mujer te puede pedir el divorcio, pero no está en la voluntad de Dios. Pero tampoco Dios va a permitir que su hija esté bajo el liderazgo de un hombre así. ¿Me están entendiendo? Tal vez a alguno no les está gustando lo que estoy enseñando, pero ahora sí aguántate como macho, porque esa es la verdad. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y aquí salvo dice excepto por causa de fornicación, y aquí fornicación se traduce de la palabra griega porneia, de donde se deriva la palabra pornografía. Y porneia significa todo tipo de pecados sexuales, incluyendo fornicación, adulterio, incesto, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, todo lo que tenga que ver con perversiones sexuales. Y aquí dice, salvo por causa de pecado sexual, o sea, excepto, te lo repito nuevamente. ¿Qué más dice? Y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. O sea, ese hombre, si la despide a la mujer por cualquier cosa, se convierte en un adúltero. ¿Dónde se van los adúlteros? ¿Qué más dice? Y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren, de dos personas, gloria a Dios, aparecieron 4 adúlteros. Por eso el mundo está como está. Mucha gente está yendo derechito al infierno. Yo quisiera decirles otra cosa, pero no puedo. La palabra de Dios me lo impide. No puedo decirles mentiras. Yo no te puedo decir, si quieres, divórciate. No importa, vuélvete a casar con la otra hermana. No puedo decirles eso. Y miren lo que los discípulos de Jesús le dijeron. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Estos eran diamantes en bruto, pero eran más brutos que diamantes, hermanos. Pero ellos estaban aprendiendo, así como nosotros estamos aprendiendo. Y somos diamantes en bruto, pero somos más brutos que diamantes, ¿sí o no? Y Jesús los estaba discipulando, y ellos estaban aprendiendo, porque ellos venían del mundo, y les enseñaba. Si tú te divorcias por cualquier cosa con tu esposa, y te casas con otra, te vuelves en un adúltero. Y si tu ex esposa también se casa con otro, ella también se convierte en una adúltera, y también el que se casa con él. Aleluya. Entonces los decimos, ay no conviene casarse. Y ese vocablo conviene habla de un egoísmo espantoso. Escuchen, la raíz de muchos divorcios es el egoísmo. O sea, yo me quiero salir con la mía, yo tengo la razón siempre. Tú eres la que siempre te estás equivocando, tú eres la culpable de todos los problemas. Y no ceden, no se perdonan, y todo esto los lleva a la separación.
Por eso, hermanos, tenemos que aprender a ceder. Por eso la comunicación es muy importante en la pareja. Entonces puede ser que esa persona sea un cristiano genuino, pero todavía tiene la mentalidad del mundo. ¿Por qué? Porque ignora la palabra de Dios. Y todo esto nos lleva a entender que los matrimonios cristianos debemos de obedecer a la palabra de Dios. Pero si no eres cristiano, no crees la palabra de Dios, pues cásate, recásate y recontracásate. ¿Quién te detiene? ¿Pero para quién es esto? Para los cristianos, para los matrimonios cristianos. No debemos de separarnos. Y si se presenta infidelidad de alguna de las partes, hay dos cosas que la parte afectada puede hacer. Número 1, perdonar. Y este es el acto más sublime que hay. Perdonar la ofensa, perdonar la infidelidad. Y si el que falló o la que falló se arrepiente genuinamente, Dios aprueba el perdón. La segunda cosa que puede hacer es que se puede divorciar. Aleluya. Y Jesús mismo lo dijo, que por causa de fornicación, o sea, la fornicación rompe el pacto, lo mancha, lo hizo pedazos, destruye ese contrato. Hermanos, nosotros aquí en Casa de Oración siempre estamos o optamos por el perdón. Perdónense. ¿Por qué? Porque hay otro riesgo que también es grave, y es la falta de perdón, que puede crear raíces de amarguras, que puede estorbar tu relación con Dios. No, yo no la voy a perdonar. Igual te vas a ir derechito al infierno. ¿Cuántos conocen al Padre Nuestro? ¿Qué dice la Biblia? Perdona mis pecados, así como también yo perdono a los que me ofenden. El Señor también dice que aquel que no perdona la ofensa a su hermano, Dios tampoco lo va a perdonar a él. Aleluya. Tengan cuidado de eso. Pero cuando la situación es grave, porque el hombre ya le engañó con más de 7 mujeres y no hace frutos dignos de arrepentimiento, ya la mujer no confía en su esposo, aunque el esposo vaya a la iglesia y se diga cristiano. ¿Cómo explican eso, hermanos? ¿Ah? La explicación la da Jesús. El trigo y la cizaña crecen juntos y se confunden. Escuchen, no todos los que vienen a la iglesia son verdaderos cristianos. Yo quisiera que todos fueran verdaderos cristianos, pero algunos no lo son. Y aún están en los mismos púlpitos. Y se los confunde con los verdaderos cristianos. Hay casos entre cristianos que engañan a su esposa con su propia hermana, porque la hermana no es cristiana. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? ¿Ah? Por eso es que Jesús, aleluya, permitió, corroboró lo que Moisés dijo, que se le puede dar carta de divorcio si es por causa de fornicación. 1 Corintios capítulo 7. Te alabamos, Señor. Aquí Pablo está hablando de los problemas del matrimonio y trata el asunto del divorcio. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 10. Ahora aquí vamos a hacer una aclaración, por favor, estén atentos. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hermano, y aquí podemos ver claramente que hay problemas en el matrimonio, de todo, ¿sí o no? Pero los que se agarran de Dios, los que se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios, tienen la capacidad de solucionar sus problemas. Otros no pueden solucionar sus problemas, ¿por qué? Porque no toman en cuenta a Dios y a su palabra. Y para este tipo de cristianos la salida más fácil es el divorcio. ¡Ay, separémonos! ¡Aleluya! Pero la palabra de Dios, escúchame bien, provee herramientas, respuestas, sabiduría para poder tratar los problemas de la familia. Y en este pasaje hay una alusión sobre eso. Versículo 11.
Y si se separa, ¿cómo entienden esto? ¿Cómo leen esto? Que existe la posibilidad que un matrimonio que es cristiano se puede separar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no son capaces de solucionar sus problemas. A veces suceden este tipo de cosas. Por eso Pablo dice, y si se separan. Y esta palabra separar viene del griego jorizo, que significa poner un espacio, en este caso, entre ella y él. También significa alejarse, irse de donde está el yugo matrimonial. Y las razones pueden ser múltiples, porque el hombre es irresponsable y no trae dinero de su trabajo, sino que se lo gasta con sus amigos, con mujeres, etcétera, etcétera. Y la mujer y los hijos pasando necesidades. Y la mujer dice, pastor, ya no lo aguanto. Mis hijos no comen bien ni están estudiando. Y lo poquito que yo gano lavando ropa ajena, me lo quita para írselo a tomar, a beber con sus amigotes. Entonces, escúcheme bien, aunque este sea un matrimonio donde la mujer es una verdadera cristiana, ¿qué le puedo decir? ¿Ah? Aguanta, hermanita, aguanta. Hermanos, hay muchas iglesias cristianas que han llegado al colmo del error y le dicen, ¿cómo te casaste? Tienes que aguantar toda tu vida. Pero pastor, me golpea, un día trajo una mujer a mi casa, no respeta ni a mis hijos. ¿Ah? ¿Qué le digo? Hermanita, aguanta. Encomiéndate a la gracia de Dios. Escuchen, eso no dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que si alguno está casado, y esto implica problemas, y se separa por estas causas, y 20,000 razones más, si esta mujer se separa, puede hacer dos cosas. Y lo dice el versículo 11. ¿Qué dice la segunda parte? Quédese sin casar. En este texto está diciendo quédese sin casar. ¿Por qué aquí prohíbe que esa mujer que está sufriendo agresión física, gloria a Dios, tal vez descuido económico, aleluya? Entonces la mujer ya no puede aguantar los abusos de su marido. ¿Por qué? Porque es un insultativo, te dice gorda, te dice fea. No te golpea ciertamente, no te es infiel, pero ya no lo aguantas. ¿Sabes qué dice la Biblia? No te separes de él. Ahí sí puedes orar a Dios y decirle, Señor, dame de tu gracia para aguantar esto. Puedes pedirle a Dios que lo transforme. Pero si la situación es insoportable, dice que te puedes separar, pero que no te puedes volver a casar. ¿Por qué no, pastor? Porque eso dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, ¿tengo que aguantar ese maltrato? No. Te puedes separar, pero no te puedes volver a casar. Aleluya. No puedes rehacer tu vida. No. Pero si no obedeces y te enrolas con otro, estás cometiendo adulterio. La cosa es seria. No es para tomarlo a la ligera. Y si no tienes don de continencia, ¿qué dice? Os reconcíliase con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Reconcíliase con su marido. Aquí el vocablo reconciliar viene del griego catalazo y significa cambiar mutuamente. Significa arreglar una diferencia y se lee así. Para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, aguante. Pero si ya la situación se hace inaguantable, entonces sepárese. Pero si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. O sea, cambien mutuamente. Escuchen, para que haya reconciliación, tiene que haber un cambio mutuo, ¿sí o no? Pero a veces el egoísmo, aleluya, no deja que cambien, sea la mujer o el hombre. Ah, cambia tú. Si tú cambias primero, yo también voy a cambiar. Y así se la pasan
toda la vida. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quiere cambiar. Ambos tienen que ceder. ¿Lo están entendiendo o no? Entiendan, hermanos, no puede haber reconciliación en el matrimonio si los dos no están dispuestos a ceder y hacer a un lado su orgullo. Y ahí comienza a arreglarse las cosas. A mí no me gusta este tipo de comida, pero a mí sí, te aguantas. No, tienen que llegar a un acuerdo. A mí me gusta usar calcetines blancos. Por favor, no me compres. ¿Por qué has comprado este tipo de calcetines rojos, morados, azules? No me gusta. Vamos a visitar a mi mamá. No, ¿por qué es a tu mamá? Vamos a ir a visitar a mi mamá. Y hay un sinfín de situaciones que hacen difícil la relación matrimonial. Y como no son capaces de ponerse de acuerdo, todo un caos. Y ese matrimonio está yéndose al abismo, camino a la destrucción. Y de eso hablaremos el próximo domingo, del perdón entre los esposos. Porque eso es algo maravilloso, es algo que Dios proveyó para que la pareja solucione sus problemas. Hermanos, si no aprendemos a perdonar a nuestro cónyuge, es muy difícil que ese matrimonio salga adelante. Tomen en cuenta eso, esposos que están aquí. Entonces, hay matrimonios donde se pelean por todo, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Otra cosa que se olvidan es comunicarse. Tienen que comunicarse. Yo desde que he aprendido a comunicarme con mi esposa, se han solucionado muchos problemas. Aleluya. Escúchame bien, nunca dejes de comunicarte con tu esposo, con tu esposa. No esperes que tu cónyuge tome la iniciativa. Ah, no, si no me habla yo, ¿por qué le voy a hablar? ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree esta? No. Toma la iniciativa y le tenemos que hablar, es necesario. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Porque el día que te dejes de comunicar con tu cónyuge, ahí van a comenzar los problemas. Por eso los pastores tenemos un papel muy importante que cumplir. ¿Por qué? Porque los pastores somos los encargados de estudiar las escrituras y enseñarle a la gente. Cada pastor de cada iglesia tiene que analizar cada caso que se presenta en particular en cada matrimonio y analizar a la luz de las escrituras. ¿Qué dice la Biblia respecto a los problemas de la familia? ¿Lo están entendiendo o no? Ay, pastor, me quiero divorciar. ¿Pero por qué? Y tienes que analizar, tienes que estudiar. ¿Para qué? Para dar un consejo sabio. Aleluya. Porque si no estudia, ¿cómo poder aconsejar? ¿Ah? Si saca sus propios argumentos, sus propias filosofías, no va a poder. Porque el consejo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y aquí debo decirles algo. Cada pareja, cada matrimonio es un mundo diferente. Lo que significa que no podemos meter a todos los matrimonios en un mismo molde. ¿Por qué? Porque todos son distintos. Pero sí podemos aconsejar a todos a la luz de la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia. ¿Están entendiendo? Hermanos, Casa de Oración siempre va a abogar porque haya perdón, porque haya reconciliación. Hermanos, difícilmente puedo recomendar divorcio. Aunque en una ocasión recomendé el divorcio. No porque esté a favor del divorcio, no. ¿Por qué? Porque Dios odia el divorcio. Yo también. Pero a esa mujer, su esposo, le ponía unas golpizas que fueron desde puñetes y patadas. Y un día hasta le amenazó con un cuchillo. Hace un año, un poco más, hubo un caso así, en una pareja de cristianos, entre comillas, allá en la ciudad del Alto. Imagínense, eran cristianos y el esposo la maltrataba. Fue noticia nacional. Y fueron a la brigada de protección a la familia y ellos le dijeron que abandonara a su esposo porque su vida corría peligro. Pero la señora pertenecía a una iglesia que era demasiado legalista y fue donde su pastor y le contó el asunto. ¿Y qué creen? ¿Qué le dijo el pastor? Tienes que aguantar, no puedes divorciarte porque el matrimonio es indisoluble. Eso es una falta de entendimiento de la Biblia.
¿Y qué creen? El tipo la acuchilló más de 40 veces y él mismo se mató. ¿Se acuerdan o no? Gloria a Dios. Y toda su familia de ese tipo eran cristianos. Y miren lo que ocasionó ese pastor por no estudiar las escrituras, porque así no dice Dios. A ese pastor y a muchos otros lo que les falta es que tienen que quemarse las pestañas estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque por la ignorancia, hermanos, miren lo que ocasionó ese pastor. Llevó a la tragedia. Y así hay muchas cristianas y cristianos. ¿Por qué? Porque sus pastores no estudian. Por eso en esa ocasión yo tuve que decirle a esa mujer: sepárate, aléjate, escápate de él, porque te puede matar. ¿O qué querían que le diga, hermanitos? ¿No? Aguanta los golpes, las palizas. ¿Ah? No, la Biblia no dice eso. Por eso un pastor tiene que analizar cada caso a la luz de las escrituras, porque también hay casos que se quieren separar por cualquier cosa, y ahí sí que olvídense que yo voy a socapar una cosa así. Antes te digo, si hay algún vivillo o alguna vivilla que quiere dejar a su cónyuge por cualquier cosa, cuidado, el juicio de Dios te alcance y seas condenado, seas condenada en el infierno por adúltero, por adúltera. Seguimos, hermanos. Entonces aquí surge una pregunta, y esto es controversial, súper controversial. ¿Dios permite el recasamiento? ¿Ah? Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque eso es lo que importa. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 32. Gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 32. Vamos a escudriñar estos dos pasajes. Y alguien que esté yendo a Mateo capítulo 19, versículo 9. Así dice el Señor: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, por causa de pecado sexual. Vayamos a Mateo capítulo 19, grábense eso, el versículo 9. Es lo mismo, pero vamos a ver. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, se quiere divorciar, salvo por causa de fornicación. Escuchen, cuando hay casos de fornicación, y ya lo dijimos, fornicación viene de la palabra porneia, y significa prostitución, adulterio, incesto, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, fornicación. Escuchen, este tipo de pecados rompe el contrato, el pacto matrimonial. Y la persona afectada, ofendida, escuchen, no la que falló, no la infiel, ese o esa es un adúltero. Y si ese tipo o esa mujer quiere volverse a casar, se va a ir derechito al infierno. Si se arrepiente, se puede salvar. Pero si vuelve a comenzar otra relación, ese hombre se va a ir, o esa mujer, derechito al infierno. Pero el ofendido, el afectado, la Biblia lo avala para volverse a casar. ¿Qué pastor? ¿Se desvió el pastor? No. Jamás Dios permita que yo me desvíe. Pero algunos hermanitos, al no conocer la Biblia, dicen: ¿cómo es posible que ese pastor, siendo tan celoso de la palabra de Dios, permita el adulterio dentro de la iglesia? ¿Cómo el pastor va a hacer eso? Escuchen, yo siempre voy a predicar, me voy a esforzar por enseñarte lo más certero y correcto posible la Biblia. No voy a añadir ni a quitar nada de la Biblia. Y lo que dice la Biblia, te lo voy a decir. Ese es mi deber, ¿sí o no? Y voy a ponerles unos ejemplos para que lo entiendas. Y aquí estamos hablando, gloria a Dios, aleluya, de matrimonios cristianos, porque ahorita vamos a hablar de aquellos que se casan ahí en el mundo.
Aquí estamos hablando de matrimonios cristianos. Imagínate, se casan supuestamente dos cristianos que conocen a Dios. Y sea el hombrecito, sea la mujercita, se guardó. La mujer llegó virgen al matrimonio, el hombre llegó casto al matrimonio. Aleluya. Y se casaron jovencitos, 19, 20, 22, 23 años. Y resulta que a los 25 años el hombre llega del trabajo. Y halla a su mujer con otro hombre en su cama. O la mujer halla a su esposo con otra mujer en su cama. ¿Ah? Y él es joven. Se guardó, fue fiel al Señor. Y no tiene don de continencia. Por culpa del error del cónyuge, ese joven que es un verdadero cristiano o esa mujer que es verdadera cristiana, ¿merece que se vaya al infierno? No, Dios no es un Dios injusto. Si el joven fue agredido, él fue fiel, no falló en el matrimonio. Gloria a Dios, no engañó a su esposa, fue fiel, vivió en el temor del Señor. Sea el hombre que fue fiel, sea la mujer que fue fiel, tiene el aval, el respaldo de Dios para que ese hombre o esa mujer se pueda volver a casar. Eso dice la Biblia. ¿Lo están entendiendo? ¿O qué quieren que haga ese hombre? ¿Que termine viendo pornografía, que se masturbe yendo a prostíbulos? ¿Ah? ¿Lo estás entendiendo o no? Voy a poner otro ejemplo, aún peor. Aleluya. ¿Qué tal en un matrimonio igual cristiano? El hombre le confiesa a su mujer: yo soy un homosexual. ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace esa mujer? Y esa es una verdadera cristiana, una fiel. ¿Ah? Y es joven, 25 años. ¿Ah? A esa mujer Dios le avala para que se vuelva a casar. O viceversa. La mujer ahí, el hombre todo fiel, y la mujer le confiesa: ¿sabes qué? Soy lesbiana. ¿Ah? ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Ah? ¿Lo estás entendiendo o no? O peor aún, ¿qué tal un día llegas a tu casa? Porque esto está pasando entre los cristianos. Escucha las noticias. Ves a tu esposo que está violando a tu propia hija. ¿Qué va a hacer? ¿Va a estar con él? ¡Ay, no hay separación, tengo que aguantarlo! ¿Y que viole a todos mis hijos? O llegas a tu casa y hay tu marido teniendo relaciones sexuales con un animal, con un pez o con un gallo. ¡Pastor, pero qué estás hablando! ¿Cómo va a pasar eso entre los cristianos? Salte de ese sueño. Porque ya te lo he dicho al comenzar. No todos son cristianos dentro de la iglesia. La Biblia no miente. En un redil siempre va a estar la cizaña juntamente con el trigo. Por eso ten cuidado. Por eso es que Dios, con su venia, le dijo a Moisés: puedes permitir la cárcel de divorcio si es por causa de fornicación. Escucha las noticias. Todo esto está pasando en nuestra sociedad. No me lo estoy inventando. Te pregunto, ¿qué pasa si se presenta un caso así? ¿Ah? ¿Ah? A ver. Entonces la pregunta es: una persona que fue afectada por su cónyuge, por un pecado sexual, sea adulterio, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, incesto, ¿puede volverse a casar? La Biblia dice que sí. Y Dios avala eso, porque él no fue el adúltero, ella no fue la adúltera. Él fue un verdadero cristiano, ella fue una verdadera cristiana. Y se puede divorciar para volverse a casar. Pero tiene que ser solo con un cristiano o con una cristiana. O puede ser una segunda cosa, cuando se puede perdonar. Porque imagínate un homosexual, una lesbiana, un pedófilo. No, para esos ya aléjate de eso. Pero imagínate, en su debilidad el hombre engañó a la mujer o la mujer al hombre. Puedes hacer una segunda cosa: perdonar. Pero si ya son con 7 mujeres que te engañó,
con 3 hombres que te engañó. Entonces es evidente que ese hombre, esa mujer, no tienen los más mínimos deseos de cambiar. Entonces déjalo, sepárate, divórciate. Y la Biblia y Dios lo avalan. Puedes volverte a casar, pero solo es permitido por pecado sexual. Pero si es por otra causa, por abusos, golpes, maltratos, sí, te puedes divorciar, te puedes separar, pero no te puedes volver a casar. Escuchen, y te lo vuelvo a repetir, que se te meta a tu cabeza. Lo único que rompe el pacto matrimonial, el contrato conyugal, son los pecados de tipo sexual, nada más. Por eso Jesús fue claro en Mateo capítulo 5, 32 y en Mateo 19, 9. A no ser por causa de fornicación, de un pecado sexual. Pero los adúlteros que se quieren separar por cualquier cosa, esos se van a ir derechitos al infierno. ¿Lo entendieron? Ahora, así rapidito, ¿qué pasa con esas personas que en su vida pasada, antes de llegar a la iglesia, se casaron y se recontracasaron? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 20, así rapidito. Gloria a Dios. Para que tengas un conocimiento. Primera de Corintios capítulo 7, aleluya, versículo 20. Mira lo que dice el Señor. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Tú llegaste así, lo hiciste en tu ignorancia, no conocías a Dios. Entonces dice, quédate como estás. Pero una cosa sí te digo, no puedes ocupar ningún liderato en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya sabes, si así, ya de casado, de contracasado, dices, quisiera servir al Señor, no puedes. Imposible. ¿Por qué, pastor? Porque no cumples los requisitos. Pero te arrepentiste, ahora con la mujer que estás, que es la cuarta, le eres fiel, ahora sí obedeces, quédate como estás y te vas a ir al cielo, te vas a salvar. Ruega la misericordia, dile, Señor, lo hice en mi ignorancia, no te conocí. ¿Lo están entendiendo o no? Vamos a ver el último ejemplo. También hay casos donde se casan en yugo desigual, por desobedientes, por desobedientas. ¿Qué hacer en ese caso? La Biblia también nos enseña. Ahí mismo, en 1 Corintios 7, el versículo 2. Aleluya. Mira lo que dice. Y a los demás yo digo, no el Señor. Y este es un texto controversial. Hermano, esto no significa que no es inspirado por el Espíritu Santo, sino que lo que Pablo está a punto de decir en este versículo es que Jesús no lo trató, no lo enseñó, pero Él sí lo va a enseñar por inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Por favor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? ¿Qué dice? No la abandone. Aleluya. Aleluya. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿De qué está hablando esto? Aleluya. Hermanos, lastimosamente, gloria a Dios, aleluya, cuando no se enseña la Biblia, muchos ignoran la importancia de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ojo, dentro del matrimonio. Cuando el hombre tiene relaciones sexuales con la mujer, cuando la mujer tiene relaciones sexuales con el hombre, se santifican. Por eso dice, si no, sus hijos no serían pues santos. ¿Por qué? Porque están en el matrimonio. Hermano, cuando hay una relación sexual, no solamente es la parte corporal. No. Por eso el apóstol Pablo advierte que un cristiano no puede ir donde una prostituta, donde una ramera.
Porque no solamente es la unión corporal del cuerpo, sino que el espíritu al alma se entrelaza. ¿Lo estás entendiendo? Por eso muchos hombres que van a los prostíbulos se llenan de demonios. Jóvenes que van a los prostíbulos se llenan de demonios. ¿Por qué? Porque imagínate, las prostitutas son un nido de demonios. ¿Cuántos hombres al día, gloria a Dios, aleluya, tendrán relaciones sexuales con esas mujeres? Y todo lo están pasando ¿cómo? Mediante la relación sexual. ¿De qué estamos llenos los cristianos? ¿Qué está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Cuando tú tienes relaciones sexuales, el Espíritu Santo va a influir en tu esposo que es incrédulo o en tu esposa que es incrédula. Y aquí lo aclara más ampliamente, versículo 15. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, si hay maltratos, o sea, el incrédulo es un borracho, hay abusos, te golpea, o la incrédula te engaña, te es infiel, aleluya, y corres riesgo tu integridad, tu vida, te pueden separar. Pero escúchame bien, en este caso, no te puedes volver a casar. ¿Por qué, pastor? Porque tú siendo cristiano, siendo cristiana, desobedeciste el mandato de Dios. Deliberadamente pecaste. Porque la Biblia prohíbe contundentemente que un cristiano se case con un mundano o con una mundana. En este caso, te aguantas por tu desobediencia. No puedes volverte a casar. Pastor, pero me equivoqué. No, ya. Conocías la Biblia, conocías la palabra de Dios. Por no confiar en Dios, por desesperarte, por no consagrarte a Él, lo arruinaste todo. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Versículo 16, de lo que te decía hace un momento. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Por eso, hermanos, los que están casados no se nieguen a tener relaciones sexuales con sus cónyuges en el matrimonio. Rayos. ¿Por qué? Porque le vas a transmitir el Espíritu Santo a tu esposa, a tu esposo. Muchas mujeres, ay Señor, no sé, es tanta la ignorancia. Este es un mundano, mi marido, no quiere escuchar de afuera de mi cama. Y por poco no le das una patada más, hermano. No puedes hacer eso. Rayos. Porque cuando tu marido, que es incrédulo, que no está en los caminos de Dios, por tener relaciones sexuales contigo, gloria a Dios, lo puedes salvar. ¿Por qué? Porque tu unión matrimonial es, gloria a Dios, aleluya, respaldada por Dios. Por eso tus hijos son santos. Porque no te has sacado tus hijos extramatrimonialmente. Te has casado, te equivocaste. O tal vez en el camino decían, tú también conociste al Señor. Pero, como no te niegas, eres fiel a Dios, obedeces. La Biblia en otra parte dice que nosotros no nos tenemos que negar. Aleluya, tú ya no tienes potestad sobre tu cuerpo, dice el Señor. Ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, sino el varón. Ni el hombre tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Hermanos, esa es otra mentira dentro de la iglesia. No tengan relaciones sexuales. No. Hermano, las relaciones sexuales son un regalo de Dios para el matrimonio. Muchos hombres son infieles a sus mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer no quiere tener relaciones sexuales con él. Y un mes, un año, 2 años no deja que le toque. ¿Qué va a hacer el hombre? Mujer, tú le estás empujando al adulterio a tu marido. Tú no puedes evadir eso. Es tu responsabilidad. E igual el hombre tiene que cumplir con la mujer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que manda la Biblia. Y por hacer eso, por obedecer eso, inclusive en eso, hermana, puedes salvar a tu marido. O tu marido puede salvar a tu mujer. Porque en la relación sexual se santifica el esposo como la esposa. Gloria a Dios. ¿Lo están entendiendo, hermanos?
Termino con esto. Ya para el final. Hermanos, no todos aceptan los mandatos, las instrucciones del Señor. Y se rebelan. Hasta a veces me han dicho, ¿a usted qué le importa? Yo sabré lo que hago con mi vida. Y es verdad. Tú sabes lo que haces con tu vida. Pero aquí dentro de la iglesia, no. Porque aquí yo soy el responsable como pastor. Y no puedo aceptar una conducta así. Y si no aceptas la disciplina, mira lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 18. Y con esto terminamos. Te alabamos, Señor. El versículo 15. Así rapidito. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, aleluya. Y aquí podemos poner, si tu esposa pecare contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele, estando tú y él solos. O sea, haz que reconozca su error, haz que reconozca su falta, porque tú tienes que, gloria a Dios, aleluya, aconsejar también a tu esposo, aconsejar a tu esposa y decirle, amor, lo que tú estás haciendo está mal. Y si te oyera, dice, has ganado a tu esposo, has ganado a tu esposa. Pero dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces ahí puedes llevar al pastor, a un hermano cristiano que es maduro, y decirle, mira, mi esposo, mi esposa no quiere cambiar, está cometiendo este error, se porta mal, es un desobligado, me maltrata, me trata mal. Ve con 2 o 3 testigos. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo leen? Aleluya. Tienen que avisarle al pastor. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. O sea, yo desde aquí puedo decir, este hermanito, esta hermanita, está andando mal, ha engañado a su esposa, ha engañado a su esposo, así que no tengan nada que ver con no tengan nada que ver con esto. Eso es lo que manda la Biblia, no es lo como enseña Goya, que no esté el pastor para juzgar. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que el pastor, la iglesia puede señalar a aquel hombre contumaz que no quiere entender, que no quiere obedecer la palabra de Dios. Porque esta instrucción no es del hombre, no es del pastor. Esta instrucción es de Dios. ¿Para quiénes? Para los cristianos. Y todos aquellos que obedezcan, se esfuercen por obedecer la palabra de Dios, seguramente van a ver, aleluya, la transformación, el cambio en tu esposa, en tu esposo, aleluya, y vas a ver cómo tu matrimonio da un giro de 180 grados. No es por una oración, no es porque te ponga mis manos y ya se va a solucionar todo. No, ya te lo he dicho y métetelo en la cabeza. Los cambios, el resultado vas a ver en tu vida, en tu familia, por cuánto obedeces la palabra de Dios. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.